Buenos días. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Gabriela Joglar, soy estudiante doctoral y colaboro con el CEA, el Centro de Excelencia Académica. Gracias a todas las personas que se están conectando virtualmente con nosotros y también aquí presencial en el anfiteatro número 3 de la Facultad de Educación. Tenemos hoy un maravilloso taller sobre la integridad académica, responsabilidad de la comunidad universitaria. Adelante con su presentación, muchas gracias. Buenos días a todas y todos, bienvenidos a esta presentación, la integridad académica, responsabilidad de la comunidad universitaria, a cargo de varias personas integrantes del Consejo de Integridad Académica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En la mañana de hoy, pues me acompaña la señora Corali Pacheco, procuradora estudiantil, integrante del Consejo de Integridad Académica, la doctora Marisol Gutiérrez, también integrante del Consejo de Integridad Académica, y la doctora Mayra Pérez, también, o Mayra Pérez, integrantes del Consejo de Integridad Académica. Y como nuestro colaborador, el doctor Joel Donato, también en la mañana de hoy. Los objetivos de esta actividad son varios, como se muestra a continuación: divulgar la normativa institucional sobre la integridad académica que está consignada en la certificación número 66 del Senado Académico, conocida como la Política de Integridad Académica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. También establecer lo que constituye la integridad académica, resaltar algunas de las faltas a la integridad académica, ofrecer un marco de referencia para manejar las situaciones y posibles acciones o sanciones ante la falta de integridad académica consignadas en esta política, orientar sobre asuntos fundamentales que debe guiar el proceso cuando hay sospecha de falta de integridad académica y, por último y no menos importante, provocar la reflexión sobre la importancia de la integridad académica ante los desafíos y retos de las tecnologías emergentes. Es importante consignar que la política de integridad académica, en su introducción, establece el compromiso institucional de la Universidad de Puerto Rico y el recinto de Río Piedras con la integridad académica. La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica, y en nuestro recinto está comprometido con mantener y promover un ambiente intelectual y ético basado en unos principios esenciales para el logro de su misión. En este caso, la integridad, según la definimos en la política, implica una firme adherencia a un conjunto de valores fundamentales, tales como la honestidad, el respeto y la responsabilidad. Esto se refleja precisamente en estas tres áreas: los principios esenciales de integridad, rigor académico, confianza, honestidad, respeto mutuo y responsabilidad. También el diálogo sereno entre las personas de la comunidad universitaria y equidad. Esto conforme a la misión de nuestra institución: educar y formar profesionales en distintas áreas del saber y fomentar que cada una de las personas de la comunidad universitaria aporte al desarrollo de una mejor sociedad. Conforme a esto, la política también establece una serie de responsabilidades que van desde el personal docente, no docente y el estudiantado, y ciertamente esas responsabilidades vemos varios puntos en común. Primero, conocer la política de integridad académica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y acatar los principios y las disposiciones que contiene.
Así que lo primero es conocer. Parte de eso, precisamente, esta actividad que tenemos hoy. Segundo, actuar de manera ética y en cumplimiento con la integridad académica en las labores académicas, docentes, administrativas o de investigación en esta institución. Tercero, participar en actividades educativas o de orientación, talleres y eventos acerca de la integridad académica y temas relacionados, como el que estamos hoy, como el que estamos hoy participando. Y por último, contribuir o propiciar un ambiente de diálogo y respeto acerca de la integridad académica en la institución. La política de integridad académica también incluye, por supuesto, una definición de lo que es integridad académica. Como reza en la página número 3, perdón, la página número 9 de la política, la integridad académica es una acción, conducta o labor conforme a la honestidad académica, la confianza, el respeto mutuo y la responsabilidad compartida tanto en la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y el servicio en y fuera de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, de las y los integrantes de esta comunidad. Por eso es que trasciende no solamente el salón de clases, sino las labores administrativas, las labores docentes, de investigación y también de servicio al país. La integridad académica es parte no solamente de la enseñanza y aprendizaje, sino de las relaciones e interacciones consustanciales al proceso educativo e investigativo y debe permear todos los ámbitos de la vida y de la comunidad universitaria. También es importante destacar que en la política de integridad académica de nuestro recinto hay un artículo, el artículo 3, dedicado a varias definiciones, que es también muy importante la consulta de esas definiciones y por supuesto yo no voy a entrar en todas ellas, pero también es una fuente importante de definiciones vinculadas con la integridad académica. La política de integridad académica en el artículo 5, el inciso F, consigna un consejo de integridad académica que tiene unas responsabilidades entre las cuales está el planificar, asesorar y coordinar actividades educativas o de orientación, divulgar la política de integridad académica. Como parte de ese esfuerzo, pues precisamente estamos en la actividad de hoy y también evaluar su implementación. Quiero destacar sobre esta parte que el Consejo de Integridad Académica está conformado por un total de 13 personas que representan los distintos sectores de la comunidad universitaria nombrados por el Senado Académico del Recinto de Río Piedras por un periodo de 3 años. Este grupo pues termina sus funciones en junio del 2026. La composición son 4 integrantes del personal docente, 2 profesoras o 2 profesores de programas de bachillerato y 1 graduado. En este caso, estoy yo representando a los programas graduados y la doctora Mayra Pérez a los programas de bachillerato. Un bibliotecario o bibliotecaria, que en este caso es la doctora Marisol Gutiérrez, está representando biblioteca. Una consejera, un consejero profesional, pues también está en nuestro consejo la doctora Rose Marrero. 4 estudiantes, 2 de programas de bachillerato y 2 programas graduados. En este año pues estamos solicitando que se integren otros estudiantes porque nos faltan para unas vacantes de estudiantes que se graduaron. La procuradora de estudiantes, la señora Corali Pacheco, y también tenemos una serie de personas en oficio como representante del Decanato de Estudios Graduados de Investigación, Decanato de Estudiantes, el Decanato de Administración y el Decanato de Asuntos Académicos. Por lo tanto, esperamos que todo este grupo de personas pues contribuya de alguna manera, ¿verdad?, a la divulgación y al desarrollo de esta política. También quiero destacar
compromiso que ha tenido también el Decanato de Asuntos Académicos. A la luz de la certificación 66, pues el Consejo de Integridad Académica está adscrito al Decanato de Asuntos Académicos. Sí. Y es muy importante, sí, se puede ver que el Decanato de Asuntos Académicos de nuestro recinto ha elaborado como está en la página de normativa académica un espacio para la normativa de integridad académica en la cual usted puede ver lo que estamos comentando ahora sobre el consejo y también tiene la oportunidad de pulsar para ver la certificación 66 completa. Quiero también reconocer la iniciativa de la doctora Pencova en el sistema de biblioteca, elaborando una guía temática de integridad y ética en la investigación que también usted puede pulsar ahí y tiene una serie de recursos muy valiosos. De la misma manera, se envió un comunicado a los decanos y decanas de las distintas facultades y como parte de ese esfuerzo, el año pasado también colocaron en las páginas electrónicas de las facultades y las escuelas el enlace a la política de integridad académica. Y en algunos casos, pues también hicieron algunos comentarios. Así que yo entiendo que el esfuerzo es de todos y todas y gracias a todas estas personas porque nos han ayudado en este esfuerzo. Voy a bajar aquí. Okay. Ahora quisiera que ustedes observaran este video acerca de una situación de falta de integridad académica. Deseamos que puedan identificar algunas de las posibles consecuencias de la falta de integridad académica que se presenta.
Si hay alguien en el público que quiera comentar acerca del video en el chat. Si hay alguien que quiere escribir algo. Entendemos que este video pues refleja algunas de las posibles consecuencias. Tal vez, ¿verdad?, cuando vemos a largo plazo las repercusiones en el campo laboral y personal, laceración a la imagen y las contribuciones del personal estudiantado en la institución. A corto plazo, pues, cuando veamos, ¿verdad?, la sección que tiene que ver con la falta. Ajá. Sí, quería decir que, por ejemplo, arquitecto o alguien que trabaja en ingeniería ciertos edificios, al no tener la preparación, también pasa igual que el visual de los medios. Puede caerse en el edificio porque la persona no está bien preparada. Así que eso le repercute en muchas cosas en su largo plazo. Muchas gracias, señora Merca Rivera. Adelante. Psicología ha sido recomendado. Creo que todo va a la reflexión. Podemos escuchar Mira a ver si puede. Decía que esto no era mucha reflexión, porque estamos en un periodo complicado a nivel mundial. Y en Puerto Rico en particular, que hablamos de los problemas que tenemos, y se reflejan en la universidad. Pero cuando uno, como profesor de 30 o 40 años, yendo a una institución en un país, se percata de que una persona en un trabajo académico, puesto de dirección, dice que tiene dificultad, por ejemplo, para conformar un comité para su unidad. Yo creo que hay problemas de integridad académica. Hay problemas legales. Lo que pasa es que en este ambiente de es muy difícil aplicar la ley. Y aquí hay personas que, de manera así, de chiste, pasan años sin participar en nada, aun cuando la carga docente está distribuida a 37.5 horas de una manera muy específica. Y sabemos que hay asuntos que son estructurales. Yo digo, hay personas que cuando tienen un foro público, se amarran del foro público para faltar, primero, pagar a la universidad, pero al mismo tiempo faltando a la integridad académica. Porque esas 37.5 horas se refiere mucha, pero mucha madurez para ejercerlas. Yo recuerdo mi doctorado en esta facultad, recuerdo a una profesora, hace mucho no la veo, que ella tenía al frente de su oficina, creo que aquí en el tercer piso, no recuerdo, una donde cada estudiante que iba a hora de oficina tenía que registrarse a la hora de entrar y hora de salir. Ella intentaba documentar sus horas de oficina, que aquí se perdieron hace tiempo. Los estudiantes no están viniendo a horas de oficina, de manera que aquí hay gente cobrando con 37.5 horas, trabajando 12 o menos. Y eso es integral. Y es legal, es un asunto legal. Mi pregunta aquí sería, ¿dónde comienza y termina y cómo definir lo estrictamente legal de lo institucional o lo que tiene que ver con integridad? Porque yo me temo que aquel que no va a reunión y participe en comités, probablemente no sabemos lo que está haciendo en el salón de clase, amparado en una inmunidad que se llama permanencia, abusando. Y yo como retirado me siento indignado ante gente que lo veo después. Hoy estoy dirigiendo una unidad académica. Y colegas directores me han dicho, pero un formato comité personal tengo que robarle a la gente rogaria. Entonces, ¿cómo rayos uno defiende esta universidad? Lo que creemos en la universidad pública, Gracias, profesor.
También tenemos aquí un comentario en el chat, que a veces no pensamos en las consecuencias y alcance de nuestros actos. Claro, en este video se presenta una situación muy particular de la vida de una persona y en la carrera de medicina, pero si estamos hablando en cualquiera de nuestros campos, tiene también repercusiones en la vida de otras personas y en la vida personal, ¿verdad? Vida de cada persona. A corto plazo, como vamos a ver más adelante, la falta de integridad académica puede tener, ¿ya?, unas consecuencias a nivel institucional, como por ejemplo amonestaciones, suspensiones, retraso en completar el grado, si fuera el caso del estudiante, o expulsión de la institución. Pero también, ¿verdad?, cuando eso se da a la luz pública, puede provocar la desconfianza de las personas en los estudiantes que se han graduado de nuestra institución y también de lo que ocurre o que elabora en nuestra institución. Así que no es simplemente un acto, sino también ver qué ocurre, cuáles son las repercusiones o las consecuencias que esto tiene. En la política de integridad académica hay una serie de faltas a la integridad académica y niveles de esas faltas que vamos a presentar algunos de ellos someramente. En particular, la falta a la integridad académica en la política se enumeran 11 actos que usted ve aquí en esta plantilla que están debidamente definidos en la política con varios ejemplos. Empezando por el acceso no autorizado a registros o sistemas institucionales, incluyendo las plataformas electrónicas, acciones fraudulentas, colaboración no permitida o sin autorización, complicidad, para poder engañar, no solamente en un curso, sino en otras actividades académicas, copiarse en un examen, una prueba, destrucción o mal uso de los recursos, equipos, materiales académicos, falta de representación o engaño, interferencia académica, plagio, en este caso tanto plagio de material impreso como plagio cibernético o ciberplagio, y hacer trampa en las distintas modalidades en los cursos a distancia y sus plataformas. En este caso, pues la política presenta estos comportamientos y también los define con varias situaciones ejemplos. Hay otra sección en la política que también es muy importante, que tiene que ver con las faltas a la integridad académica en la investigación. Y la falta a la integridad académica en la investigación involucran esa conducta impropia que también se le llama research misconduct, que incluye la fabricación, la falsificación o el plagio de las propuestas, el desarrollo, la revisión de investigaciones durante el proceso de información, de formar los resultados. En esta sección también hemos incluido la fabricación de datos, la falsificación, el plagio, la invención o atribución falsa de datos, investigaciones o incluso de participación en estas. También tenemos otras conductas relacionadas con la investigación, como por ejemplo, no cumplir con el tiempo y el esfuerzo en un proyecto de investigación que ha sido subvencionado, desarrollar una investigación con seres humanos sin las debidas autorizaciones de los comités que están en el recinto, y realizar investigaciones acerca de determinados asuntos o temas sin cumplir con las disposiciones de legislaciones federales y estatales. También en la política se detallan algunos ejemplos de estas faltas. Esta política distingue
también los niveles de la falta a la integridad académica en dos niveles: faltas menores y faltas graves. Cuando hablamos de faltas menores, estamos hablando de aquellas que se cometen por primera vez de manera accidental o sin intención o malicia, bien sea por desconocimiento de lo que es integridad académica, de las instrucciones del trabajo o de los procedimientos para realizar un trabajo académico, o por impulso o a veces también por incitación de otras personas que pueden ser, ¿verdad?, tanto familiares como compañeros o compañeras de clase, y no representan un porcentaje mayor de la nota del curso de un aprendizaje esperado principal. Hemos separado esto en dos grupos, lo que es plagio y la colaboración. Pero el plagio con unas manifestaciones muy particulares. Por ejemplo, copiar una frase, un segmento de un material impreso de internet en una asignación o tarea sin indicar la fuente de referencia. Completar o rellenar una bibliografía con fuentes o recursos que no se consultaron. En la colaboración, aquí pues ciertamente hay también unos asuntos que se pueden catalogar desde menores. Por ejemplo, hacer un trabajo o asignación con otro estudiante u otra estudiante cuando no era permitido, porque están en el mismo curso, porque se han compartido las notas o las libretas. Otro asunto que está ocurriendo ahora pues es también el intercambio, por ejemplo, por el chat y por los medios electrónicos. O la otra colaboración puede ser permitir que otro estudiante se copie las respuestas de una asignación o tarea. Y por supuesto, pues eso va a depender mucho del curso y también cómo se revisan esas tareas y la coincidencia, ¿verdad?, de la respuesta. Las faltas que consideramos graves, pues son aquellas que se caracterizan por la intención o la planificación de cometerlas y la naturaleza e importancia del trabajo, pero no necesariamente se limitan a estos factores. Estos están consignados en los artículos 6 y 7 y son todas aquellas que no son menores. Quiere decir, la mayoría de las faltas las consideramos graves. Aquí hay varios ejemplos que quisimos, ¿verdad?, presentar, que va desde la fabricación, falsificación o el sabotaje de datos y otras conductas impropias en la investigación, principalmente en el terreno o el campo de la investigación, incluyendo el asunto con las tesis y disertaciones, como se consigna en la política. La invención o atribución falsa de información o también de datos e incluso de autoría. Plagio y plagio cibernético, copiarse en un examen, una prueba final, departamental o de grado. Y también consideramos dentro de ese grupo de faltas graves el acceso no autorizado a registros o sistemas institucionales, acciones fraudulentas, complicidad, falsa representación, interferencia académica, hacer trampa en modalidades de los cursos a distancia o del sistema de gestión de aprendizaje de la institución. Todo esto, tanto las faltas que consideramos menores como las faltas graves, pues hay un procedimiento ante la alegación de que una persona ha cometido estas faltas. Así que voy a dejar ahora con la señora Corady Pacheco. Buenos días a los que están aquí, ¿verdad? Y nos acompañan presencialmente, a los que nos acompañan en línea, ¿verdad? Muchas gracias por sacar este espacio, ¿verdad? Es bien importante porque estamos empezando por ahí a que podamos llevar esta información a toda la comunidad universitaria, que es tan importante. Como dice la profesora Medina, mi nombre es Corady Pacheco, soy la procuradora estudiantil de este recinto y me honra muchísimo
ser parte de este gran equipo, ¿verdad? De este consejo que surge de la política que hoy estamos compartiendo y reflexionando, digo yo, porque esto es cuestión de reflexionar. Así es que la realidad es que los reconozco porque en el mismo espacio donde tienen que trabajar en sus propias áreas, ¿verdad? Tienen que poner en pausa para poder presentar y preparar esta información que es tan relevante, ¿verdad? Para todos nosotros como comunidad universitaria, pero sobre todo, ¿verdad? Para el cumplimiento de nuestra institución. Así que la realidad es que una de las bondades de esta política, ¿verdad?, es que podamos tener un documento que sirva de guía para poder atender situaciones, ¿verdad?, de falta de integridad académica. Así es que, y un poco atendiendo y validando la preocupación que nos presenta el profesor, la realidad es que no había mucho, ¿verdad? Lo que había era una carta circular de alguno de los rectores, ¿verdad?, que hablaba así del compromiso que tenía la institución un poco en términos de poder formar académicos, ¿verdad?, íntegros, ¿verdad?, y honestos a nuestra sociedad. Así es que desde esa dirección es que entonces en el Senado Académico se crea el comité especial, que la doctora Medina ahí fue parte esencial, ¿verdad?, de ese comité, ¿verdad?, y que ha creado esta política que es tan importante y que viene, ¿verdad?, un poco a sembrar y a pautar, ¿verdad?, un camino para que todos, ¿verdad?, podamos, tanto empleados no docentes como empleados docentes y el estudiantado pueda, ¿verdad?, entender cuál es la importancia de ser honestos, ¿verdad?, en todos los aspectos de nuestra vida. Así es que parte de lo que no atendía el que no hubiese una normativa como la que está, pues la realidad es que en estos momentos busca, ¿verdad?, no atendía un poco procesos justos, para así decirlo. Así es que, por ponerles un ejemplo, ocurrían situaciones donde había sospecha de deshonestidad académica y automáticamente, ¿verdad?, se entraba y se tomaba una determinación que es punitiva, ¿verdad?, sin haber atendido los derechos, ¿verdad?, que tenemos todos como seres humanos, ¿verdad?, a un debido proceso. Así es que un poco esta normativa atiende desde la protección de los derechos, ¿verdad?, en el procedimiento de alegación de adjudicación y adjudicación respecto a una falta a la integridad académica. Se protege el derecho de la o de las personas imputadas o imputadas al debido proceso de ley, al procedimiento de apelación y a ser tratados con dignidad, respeto durante todo el proceso. La realidad es que esto es un proceso que en un principio debe ser enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Porque como nos enseñó la doctora Medina, hay desde faltas menores hasta faltas graves y muchas veces es por desconocimiento, ¿verdad? No nos enseñan esto. A veces venimos, yo que estoy, ¿verdad?, en contacto con el estudiantado, venimos de las escuelas superiores, no tenemos ese conocimiento. Es ahora que se está hablando más de este tema. Antes, no quiero hablar de tiempo, ¿verdad?, pero cuando yo llegué aquí hace muchos años, no era algo que se hablaba desde las escuelas, y yo vengo de una gran escuela, ¿verdad?, una University of Arts. Así que es algo que hemos empezado y yo creo que es bien maravilloso que estemos hablando de este tema, porque yo creo que aquí mucho de lo que atiendo desde mi oficina es desconocimiento, ¿verdad?, dentro de algunas otras cosas, pero es desconocimiento. Tengo que decirle y ser honesta que lo que hemos recibido, la realidad es que necesitamos tener acceso a esta información, ¿verdad?, para no entrar en error. Así que yo creo que es una de las bondades es esa, ¿verdad? Y el que estemos aquí es perseguir, poder informar y que cada vez vaya disminuyendo la situación de falta de integridad. Así es que presumir la inocencia de las personas involucradas en el acto es lo primero que tenemos que hacer y no partir de que son culpables, ¿verdad?, sin haber llegado a cabo un proceso. Recibir una notificación o comunicación escrita previa del alegado acto cometido. Así que antes de accionar, tenemos que poder comunicarle a esa persona qué es lo que se ha visto, cuál es la sospecha, por qué, ¿verdad?, se entiende que hay una sospecha, reunirse, demostrarle, ¿verdad?, poder escuchar a esa persona. Así que, y que esa persona tenga todo el derecho, además de ser escuchado, que pueda comparecer a una reunión para que pueda aclarar y explicar qué fue lo que pasó. Ha pasado muchísimas veces, desde mi experiencia, que el estudiante no sabía, ¿verdad?, y no tenía idea, y usted como docente lo nota por su reacción genuina, ¿verdad? Porque la verdad es que es cierto, no podemos partir de que hay maldad desde un principio. Así es que de eso se trata, ¿verdad?, de poder darle la oportunidad de escucharlo, de poder expresarse, de que pueda presentar evidencia, ¿verdad?, las que tenga disponibles, presentar a la defensa con respecto a su posición
siempre tienen el derecho a que protejamos la privacidad y la reputación de las personas involucradas en el acto. O sea que esto es algo que se debe tratar con total confidencialidad y de las que de buena fe lo informaron, así como de la confidencialidad en la información. Realizar un proceso de alegación, investigación y determinación que sea claro y que sea justo. Salvaguardar el derecho de apelación a las personas según los procesos establecidos. Así es que todo el mundo, ¿verdad? Todos nosotros, como parte de esta comunidad universitaria, que hay una certificación que atiende los procesos apelativos, todos tenemos derecho a seguir un proceso de apelación y eso se le tiene que dejar saber a las personas. Acudir, obviamente, cuando es el estudiantado, pero igual si es docente y no docente y la situación que involucra a un estudiante, usted puede acudir a la Procuraduría Estudiantil para que nosotros podamos orientarlos un poco, dirigirlos en términos de la aplicación de esta normativa, ¿verdad? Asistir acompañado o acompañada de un representante legal, esto más bien es ya cuando pasa a un proceso más formal, siempre se va a decir a la persona que se le imputen, ¿verdad?, los cargos, que tiene todo el derecho de asistir con un abogado o abogada o representante legal o alguien que sienta, ¿verdad?, de su confianza. Todos estos procedimientos usted lo va a ver en términos de los empleados, ¿verdad?, de la institución. Esto es algo que está también en la normativa, en el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, distintas certificaciones que así lo atienden, y en el estudiante, pues el Reglamento General de Estudiantes de la Universidad y el Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Así que esto es normativa que aparece ahí, ¿verdad?, que no es nueva en la certificación, o sea que estaba, el compromiso de la institución estaba ya, lo que nos faltaba era un documento como este, ¿verdad?, que nos sirviera de guía. Así es que dentro del procedimiento, ¿verdad?, para cuando vamos a atender específicamente casos de estudiantes, pero de igual si es de personal no docente, me escucho bien porque sé que me envuelvo, no sé si los que están allá me están escuchando en línea, sí, está todo el mundo bien. Ok, gracias. Todo el mundo tiene, ¿verdad?, si es empleado, pues el supervisor inmediato. En el caso del estudiante, que es lo que la mayoría de los casos, ¿verdad?, que se han dado, involucran más el salón, ¿verdad?, en el área académica, siempre la primera persona que puede atender estos casos de deshonestia es el profesor, ¿verdad?, o profesora. Quien siempre tiene que notificarle a su director, pero perfectamente el profesor puede atender la situación en primera instancia y evaluarla y dialogarla con su director, ¿verdad? Quien entonces pudiese determinar, pues mira, estoy de acuerdo contigo, la realidad es que podemos atenderlo desde aquí, desde este nivel, no hay necesidad de seguir adelante, o mira, es muy grave, tenemos que, ¿verdad?, seguir el proceso como está la reglamentación, pero el profesor siempre, de primera instancia, puede atenderlo. Así que establece ahí en la normativa que tiene 3 días, ¿verdad?, para notificarle al estudiante, ¿verdad?, con 3 días laborables. Mira, un correo electrónico, ¿verdad?, que es lo que ahora estamos usando y nos sirve ahora, ¿verdad?, como evidencia de esa comunicación para percibirle, ¿verdad?, al estudiante, pues con tiempo, mira, queremos hablar contigo, hemos encontrado esto, puedes venir. Entonces, de ahí iniciar el debido proceso de darle la oportunidad a ser escuchado. Luego el director, luego el decano, ¿verdad?, o decana de facultad que evalúa esa denuncia y determina si procede a referir ante el rector o ante la rectora en un plazo no mayor de 20 días, ¿verdad? Así es que también usted va a ver en la normativa los días, ¿verdad?, establecidos para llevar a cabo el proceso. Y luego el rector o rectora determina si procede o no un procedimiento disciplinario según los procedimientos que están estipulados en la reglamentación, ¿verdad?, institucional. Así es que algunas recomendaciones para atender las faltas menores, también usted la va a encontrar eso, ¿verdad?, en la certificación 66, que entonces pudiera servirle de guía. Llamar la atención, ¿verdad?, en privado, ¿verdad? Ocurre, ¿verdad?, desde la experiencia que les puedo compartir, ocurre mucho, ¿verdad?, que el docente o la docente frente a todo el mundo, ¿verdad?, levanta la voz, le llama la atención al estudiantado de lo que ocurrió sin mantener y guardar una confidencialidad, ¿verdad? Y eso es un derecho que tenemos todos y que debemos poder cuidar. Así que llamar la atención a la persona en privado, participar en seminarios o talleres sobre integridad y deshonestidad académica e inteligencia artificial. Muchos profesores me llaman con la preocupación de algunas dudas sobre integridad académica, pero que ven que fue, ¿verdad?, que fue algo que no fue grave y quisieran poder utilizar el proceso como de enseñanza y aprendizaje y nos preguntan, mira, ¿cuándo el consejo va a dar? ¿Verdad? Y precisamente este es nuestro primero, así que ustedes son parte de la primera vez del consejo, donde estamos compartiendo esta información.
pero de ahora en adelante eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que lo pueden referir, me pueden llamar a mí, puede referir el estudiante a algún consejero académico, al área de la división de DECODE, que pueda recibir orientación también en la biblioteca respecto a la búsqueda de recursos bibliotecarios, en internet, inteligencia artificial y otras fuentes. Así que siempre hacer referencia a la normativa, a los profesores en ese prontuario, ¿verdad? Cuánto mencionan esta normativa. Yo siempre les digo, saquen un día, saquen el primer día de clase o la segunda semana de clase, un solo día, mira, se gana muchísimo, porque si no se habla del tema, ¿verdad? Luego, más tarde, puede tomar más tiempo, ¿verdad? Si hay faltas de integridad académica, así es que si prevenimos es fantástico porque ahorramos tiempo, ¿verdad? Y, bueno, malas experiencias. Así es, ¿cómo podemos fomentar la integridad académica y hacer que el proceso sea uno efectivo? Coordinar actividades educativas, como esta que estamos llevando a cabo hoy. Incluir en el prontuario, como ya les dije, de cada curso, una sección de integridad académica y que la puedan discutir con el estudiantado. Yo a veces digo hasta que les den un examencito por ahí, no tienen que contarlo, pero si le dan bueno, es bueno. Sobre, ¿verdad? Lo que se ha aprendido y lo que dice la normativa, yo creo que eso ayuda muchísimo y sobre todo les ayuda a ustedes como docentes identificar esas debilidades y dónde partir, y si las identificamos con tiempo, las podemos dialogar con ese estudiante. Utilizar la plataforma institucional de gestión de aprendizaje o herramientas requeridas para un curso, identificar errores cometidos y aprender de ellos, ¿verdad? Porque nos equivocamos, todos nos equivocamos, somos seres humanos. Lo importante es que queramos aprender y no volverlos a repetir, por supuesto, porque entonces sería otro impuesto. Así es que cumplir con la política de integridad académica y hacer referencia siempre a la política antes de tomar alguna determinación. ¿Okay? Así es que, como les dije antes, hacer referencia a esta política nos ayuda muchísimo a poder tomar determinaciones más certeras y poder llevar a cabo un proceso justo. Efectividad de la política, un resumen, pues mira, afianza los valores de integridad académica mediante la educación, el diálogo y la prevención, establece uniformidad en el proceso, provee un mecanismo para atender los alegados actos que constituyen las faltas de integridad académica, así como educar a la comunidad universitaria sobre la existencia de la política. Representa una guía, como dijimos, de referencia a la hora de atender algunas sospechas de falta de integridad académica, donde vimos que hay faltas menores y hay faltas graves. Así es que estipula procesos justos desde el enfoque de los derechos humanos, que nos hacía tanta falta. Prevención, ¿verdad? El propósito principal de esta reglamentación no es punitivo, ¿verdad? Es prevenir, es poder informar, más allá de poder castigar o penalizar. Y que constituye este Consejo de Integridad Académica porque está encargado de coordinar actividades educativas como esta. Y en esa dirección, ¿verdad? Estuvimos el año pasado por primera vez celebrando el Día Internacional de la Acción por la Integridad Académica y quisimos unirnos a ellos y pudimos compartir información y hasta folletos informativos sobre lo que es integridad académica y estuvo bien chévere porque ellos tenían en sus páginas un montón de actividades que todos podíamos participar, ¿verdad? Para poder tener acceso a la información y hasta aplicarlo. Así que en esa dirección, la doctora Mayra Pérez, que la tenemos por aquí, estuvo en toda disposición de compartir con nosotros los talentos de sus estudiantes y ellos acceder a prestar sus talentos. Así que me gustaría un poco que escucharan a la doctora Pérez en un principio para compartirles unos pequeños vídeos que los estudiantes crearon, ¿verdad? Con tanto talento y compromiso. Yo soy la profesora María Pérez, profesora de la administración de empresas, y uno de los cursos que enseña es gestión empresarial. Como parte de la celebración del Día Internacional de Integridad Académica, pues se me ocurrió hacer con los estudiantes y con la amiga Valentina Sotecho una conferencia donde los estudiantes desarrollaran unas publicaciones para Instagram, que es la plataforma social que ellos van a utilizar, la parte de TikTok, y de esta manera demostraran o defendieran desde el punto de vista de ellos qué es integridad académica. Esto se hizo después de una discusión, ¿verdad?, de lo que es la política, ellos dialogaron, discutir ciertas faltas que ellos mismos cometen en el proceso académico y construyeron pues una serie de posts,
publicaciones para Instagram. Yo recogí, esta es una selección de estudiantes, recogí algunos de ellos en un video que lo vamos a mostrar ahora, para que vean ¿verdad? Lo que es integridad académica desde la perspectiva estudiantil. Al final, hay una definición que recoge todo, que indica que la integridad es ser auténtico, es ser original. Esa fue la expresión que utilizaron los estudiantes al final de este ejercicio. Lo tengo ahora con mi video. Me dicen que no se está viendo por allá, pero por ahí viene Amílcar a resolver la situación. Vamos a estar compartiéndola entonces de otra manera para que ustedes puedan tener acceso a ella. Sería ¿verdad? Sí. Vamos a verlo otra vez. Déjennos saber si lo pueden ver. Y ahora sí pueden. Sí, ahora. Qué fantástico, ¿verdad? Me parece genial la ocurrencia de los estudiantes y la mirada desde la perspectiva. Yo creo que tenemos tanto que aprender de nuestros estudiantes. Y la realidad es que me encantó sobre todo la parte de que, bueno, que empieza la honestidad, al primero que uno se traicione a uno mismo, pero sobre todo cómo la integridad nos hace brillar, ¿verdad? A veces no pensamos eso y lo que queremos es, ¿verdad?, poder llegar a otros. Y yo creo que de la forma en que ellos los expresan es tan genuino, es tan visual, que yo creo que como mejor aprendemos, más que tanto poder pararnos y hablar, yo creo que esos videos hablan por sí solos. Así que ahora yo con mucho gusto, ¿verdad? Un poquito, ahora sí, disculpen, Benito, un poquito, y gracias a Mircha, ¿verdad? Que estamos aquí todos trabajando en equipo para que ustedes puedan ver esto de la mejor forma. Nada, yo un poco les estaba diciendo que le voy a dejar ahora con el doctor Luis Dorado, que no es parte del consejo, pero es nuestro colaborador principal e inmediato, porque él también es parte del tema que vamos un poquito a estar presentándole ahora sobre, ¿verdad?, cómo somos íntegros ahora con esto de la inteligencia artificial. Así que gracias, doctor Donato, por decir que sí y asistirnos aquí con su sabiduría. Aquí para usarlo ahorita. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí yo soy el Colau. Siempre un placer colaborar, ¿verdad? Y hemos colaborado en otras instancias con el Consejo y nos parece muy pertinente lo que estamos trabajando en la mañana de hoy. Yo voy a hablar un poco sobre la lineamientos y sobre guía para integración del uso de inteligencia artificial de acuerdo a la circular 8. Un poquito de historia, pues saben, muchos y muchas de ustedes saben que hace varios años, pues empezamos con la tarea de ir trabajando en la integración de los procesos de inteligencia artificial en el recinto de Río Piedras.
y entre varias de las cosas que hicimos fue visitar la mayoría de las facultades durante un periodo de 1 año y un poco más. Y aparte de ver unos proyectos magníficos y espectaculares que se estaban haciendo en diferentes cursos, pudimos también recoger la clara preocupación que había sobre los nuevos parámetros que esto nos presentaba para lo que es integridad académica. Frente a eso, y luego de haber tenido un congreso del recinto, pues se desarrolló y se trabajó esta circular número 8, de la cual vamos a estar hablando un poquito hoy, ¿verdad? Yo quizás empezaría al revés, por las recomendaciones antes de trabajar con esto. Y la primera es que si usted no conoce la circular 8, pues mi recomendación es que vaya y la pueda ver y leer. Está en la página del Decanato de Asuntos Académicos. En la primera página hay una sección de circulares, usted entra ahí y ahí está la certificación 8. La segunda es que si a usted este tema le preocupa en su clase, pues aproveche desde este momento y cuando vaya a preparar el sílabo para el semestre que viene, integre algunas de las herramientas que le da esta circular para que las cosas estén claras y cuando lo discuta con los estudiantes sepan qué es lo que usted espera de ellos en términos del uso de la inteligencia artificial en el curso y qué es lo que ellos pueden hacer de acuerdo a los trabajos que están establecidos. Así que no estoy en la página de la presentación para poder moverla, así que... Ah, se mueve. Sí, se mueve acá también. Ok, sí. Perfecto. Muy bien. Aquí simplemente hay un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que plantea la circular número 8. Y todos entendemos no solamente que es una herramienta valiosa y necesaria hoy en día, sino que no hay remedio en términos generales. Esto es como, yo siempre he visto un paralelo como con el Internet, ¿verdad? Uno puede dejar de usar el Internet un buen rato, pero va a llegar un momento en que va a ser una herramienta necesaria. Y de hecho, es una falta ética, a mi entender, y yo estoy hablando, conste, ¿verdad? No por el comité, sino Luis Joel Donato. A mi entender, es una falta ética que la universidad no prepare a sus estudiantes en enfrentarse a los procesos de la inteligencia artificial, ya sea su uso responsable, ético y pues, para beneficio del desarrollo de los procesos cognitivos e intelectuales que requieren nuestros cursos. Así que, por un lado, pues se reconoce lo importante y valiosa de la herramienta, pero por otro lado, ¿verdad? Hay que integrar estos elementos de manera ética, responsable y alineada también con toda la certificación 66 de integridad académica. Los 3 planteamientos principales de la circular son establecer la guía para integrar los procesos de inteligencia artificial, orientar a la comunidad académica sobre las estrategias para mantener estos lineamientos de integridad académica y establecer que todo prontuario o sílabo de un curso incluya el nivel del uso de las herramientas de IA, así como establecer que las instrucciones de cada trabajo e instrumento de evaluación se especifique claramente qué va a ser lo permitido y qué no. Y en ese sentido, la circular viene a ser una herramienta importante porque nos da de primera instancia a nosotros como profesores la herramienta para poder integrar a esos sílabos qué es lo que nosotros esperamos de los estudiantes, qué los estudiantes deben responder a eso y, claro está, en los casos de posibles faltas de integridad académica, pues tener un plan de acción ya establecido porque estuvo estructurado. Nosotros este semestre hemos tenido ambos procesos, ¿verdad? Profesores que utilizaron, que ya tenían elementos en su sílabo que establecía el uso de la inteligencia artificial y que tienen uso adecuado
y posible uso no adecuado, pero tienen las herramientas para trabajar. Y profesores que no tenían nada establecido en el sílabo, entonces no, se encuentran con el problema, que dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque me parece que tengo un estudiante que ha hecho un trabajo que no me cuadra exactamente bien con los trabajos anteriores. Y en ese sentido, pues, la cosa se complica un poco más. Sí, profesor. Sí, ok. Sí, para ver entonces todos los elementos que trae la circular. Ok. En términos de la guía recomendada, pues se establece el uso responsable y transparente de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y en los casos donde se utilice la inteligencia artificial, porque como una cosa maravillosa que es la libertad de cátedra, ahí puede haber trabajos específicos donde usted puede establecer, aquí no está permitida la inteligencia artificial. Un ejemplo bien claro de esto son los exámenes tradicionales, ¿verdad? Uno pues dice, no, el examen no se va a permitir el uso de la inteligencia artificial. Y pues entonces, pero en otros trabajos hay herramientas y hay procedimientos para que usted pueda exigirle al estudiante que haga una declaración explícita de cómo y dónde se ha utilizado la inteligencia artificial, si es así, usted lo permite, ¿no? El propósito de su uso, entre otras cosas. Tiene que cumplir con las regulaciones establecidas por la certificación número 140 sobre la política institucional de derechos de autor. El uso no declarado de herramientas de la inteligencia artificial y otras fuentes de recursos, así como el plagio de contenido, se considera una violación a la política de integridad académica, la certificación número 66, que las colegas nos han estado presentando durante toda la mañana, ¿verdad? Y en ese sentido, le provee a los profesores la posibilidad de tener la potestad de solicitar versiones intermedias de los trabajos. Tenemos colegas que básicamente han dicho, ok, estás usando la inteligencia artificial, como parte de tu trabajo vas a incluir ese primer prompt, ¿verdad? Esa primera pregunta que le hiciste a la herramienta y qué fue lo que la herramienta te contestó. Nosotros, al utilizar la herramienta, sabemos que muchas veces esa primera pregunta no cumple o no es suficiente con lo que queremos y tenemos que replantearla. Y en ese proceso el estudiante puede evidenciar cuál es su proceso de pensamiento crítico también en analizar la contestación de la inteligencia artificial y proceder a rehacer preguntas o a decirle, no, modifícalo de esta manera y a nosotros los profesores nos da la posibilidad de entrar en ese proceso del pensamiento crítico del estudiante, ¿no? Va a ir una serie de lineamientos según el nivel académico y modalidad de uso, y vamos a ver ahorita algunos de estos procesos. Estos se pueden dividir en lineamientos sobre el curso completo y preferiblemente lineamientos sobre las tareas específicas. En un curso, por ejemplo, en mis cursos yo puedo tener actividades que no voy a permitir el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, un examen como mencionamos ahorita. Y puedo tener otras actividades que la voy a permitir por completo, para una coautoría en cierta medida de esa manera. Pues esos elementos están establecidos en los lineamientos que vamos a estar hablando más adelante. Y se recomienda fuertemente la integración al sílabo de estas definiciones para que el estudiante sepa claramente lo que es permitido y no en cada elemento. No estoy leyendo cada inciso completamente, ¿verdad? Mi interés es que vayan y puedan ver la circular con detenimiento. En el uso de la inteligencia artificial en la evaluación y creación de contenido, se establece que se prohíbe el uso de la inteligencia artificial para generar respuestas automáticas en instrumentos de supervisión supervisados, tales como exámenes o cuestionarios, como ya hemos mencionado.
La capacitación y alfabetización digital se hace un énfasis en que el Decanato de Asuntos Académicos va a fomentar la capacitación tanto de estudiantes, profesores y profesoras sobre el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Se integrarán módulos de alfabetización digital en los programas académicos para promover la comprensión y en este sentido ya hemos visto esfuerzos por parte del Centro para la Excelencia Académica, es una unidad del decanato, ¿verdad? Para promover talleres y otros tipos de adiestramiento sobre ética, sobre integridad académica y sobre inteligencia artificial. De igual manera, hay varios grupos que se han formado por su propia cuenta en el recinto y aunque no tiene que ver directamente como gestiones del Decanato de Asuntos Académicos, yo mismo aquí presente les digo, pues miren, busquen esos colegas que están haciendo unas cosas maravillosas y que están dando de su tiempo para enseñarle a los demás y acérquense a ellos y tráiganle sus inquietudes y tráiganle su proyecto y se van a sorprender, ¿verdad?, de lo abierto y de lo dispuestos que están, porque son profesores muy entusiastas y que están llevando esto a otro nivel realmente. Y obviamente, pues se habla de las consecuencias del uso indebido de la IA, entre ellas, ¿verdad?, que va a estar evaluada bajo el marco de la política de integridad académica y como tal, pues, puede conllevar sanciones, faltas menores o faltas graves, dependiendo del caso, ¿no? Y así, pues, en el debido procedimiento que ya la procuradora Pacheco nos había mencionado ahorita, ¿verdad? En términos de cuál es del profesor al director, al decanato, a rectoría, pues ahí ya entonces estaríamos entrando a los procesos disciplinarios que establece el Reglamento General de Estudiantes y el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, que ya es otro, a donde no queremos llegar, ¿verdad? Bien, pues vamos a hablar un poco sobre los niveles propuestos. Son 4 niveles, perdón, son 5 niveles, el número es irrelevante. Y de acuerdo al nivel de uso en el curso. El primero, el nivel 0, por eso me confundo, es el uso prohibido de la IA. El uso prohibido, ¿verdad? Que no se permite el uso de esas herramientas en ninguna parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso del curso, ¿verdad? Y en el caso de actividades específicas, pues usted puede establecer, mira, en este examen es de nivel 0. Y ya el estudiante, previamente conociendo los niveles, pues se puede referir a qué es eso de nivel 0 y decir, ok, no puedo utilizar la inteligencia artificial en el examen. Esta se aplica a actividades o tareas donde la originalidad y el esfuerzo personal son esenciales para la evaluación del aprendizaje en técnicas como ensayos reflexivos, exámenes escritos o proyectos creativos. El nivel 1 es el uso restringido, que básicamente es como una consulta general. Se permite para consultas generales como la generación de ideas, investigación inicial o revisión de conceptos básicos. Este es un uso muy utilizado, por ejemplo, también en la investigación. Hay estudiantes que van a comenzar sus procesos de disertación o tesis y no están muy claros sobre cómo afinar esa pregunta de investigación o ese tema principal y están utilizando la inteligencia artificial para ayudar en ese proceso. Es decir, ok, hoy ya tengo una idea más clara y una pregunta de investigación más específica, no me voy a perder por las ramas, ¿verdad? Y entonces puedo comenzar ahora mi investigación con más. Y es un uso perfectamente legítimo, ¿verdad? Siempre y cuando también se cite el uso de las herramientas en las referencias del trabajo o el producto final. Nivel número 2, que sería el tercer nivel, ¿verdad? Es el uso moderado de la IA en apoyo en el proceso. Se permite el uso como apoyo en partes o tareas específicas en un trabajo académico. Por ejemplo, revisar la gramática, estructurar ideas, realizar traducciones, ¿verdad? Ya estamos hablando de contenido específico.
más allá de la idea general, ya estamos hablando de un uso moderado. Se requiere una declaración explícita del uso de la IA, incluyendo cómo y dónde se aplicó. Ahí en las instrucciones de la tarea, usted le puede decir a los estudiantes, bueno, aquí se puede utilizar la inteligencia artificial de esta manera, pero como evidencia, como parte del trabajo escrito que me vas a entregar, yo necesito ver, pues, por ejemplo, lo que mencionamos ahorita, cuáles fueron los prompts que hiciste, qué fue lo que te contestó, cómo lo modificaste, dónde entró tu proceso creativo, y es un trabajo dentro de otro trabajo. Y es una manera también de expandir ese conocimiento y ser transparente en el proceso. En el nivel 3, que sería el uso ampliado de la inteligencia artificial, que ya aquí estamos bregando de la co-creación, ¿verdad? Se permite esa colaboración entre el estudiante o la estudiante y la inteligencia artificial en el proceso de creación, siempre que el estudiante mantenga el control intelectual y evalúe críticamente los resultados generados por la inteligencia artificial. Y una cosa que siempre mencionamos y que le debemos decir a nuestros estudiantes es que la inteligencia artificial tiene alucinaciones, es el término técnico de esto, ¿verdad? Y en ese sentido, el estudiante debe analizar críticamente todos los resultados para asegurarse primero que es cierto, porque se equivocan. Yo tengo ejemplos, 1000 ejemplos de esto, ¿verdad? Y particularmente por el sesgo que tiene la inteligencia artificial en ser centrado en nuestro hemisferio y particularmente por de dónde saca la información. Hemos encontrado problemas, particularmente en la medida en que nos vamos centrando en nuestro contexto puertorriqueño, por ejemplo, pues las contestaciones son un poquito fuera de contexto, por no decir completamente disparate. Y pues si el estudiante no tiene un acceso crítico a este proceso, pues va a ser evidenciado y además pues va a ser contraproducente para su trabajo, porque va a estar entregando básicamente o ya sea unas falsedades limitadas o ya sea simplemente disparates por completo, ¿no? En ese sentido, se va a requerir para este nivel 3 la justificación detallada del uso de la IA en el proceso, así como reflexión crítica sobre la calidad y la relevancia de los resultados generados. Los y las profesoras que ya están utilizando esto en sus cursos y que lo están haciendo de forma bastante avanzada, como este nivel número 3, nos ofrecen su experiencia y ha sido una experiencia sumamente enriquecedora porque precisamente en el proceso de descubrir las fallas de la inteligencia artificial se aprende un montón, ¿verdad? Y los estudiantes entonces también aprenden a, espérate, yo no puedo dejar esto a lo libre, ¿verdad? Porque ciertamente ya sé que la inteligencia artificial alucina, que la inteligencia artificial se puede equivocar. Yo le doy un ejemplo muy banal y muy rápido de mi parte. Una de las primeras veces que yo interactué, muchos de ustedes que me conocen un poco más allá, pues saben que a mí me gusta la música un montón. Y yo dije, mira, ¿cuál fue la primera versión grabada de esta canción de este compositor o esta compositora, creo que era en aquel momento? Y era música latinoamericana, así que por lo tanto la primera contestación de la inteligencia artificial fue completamente equivocada y disparate. No fue una alucinación, fue un invento. Y yo le dije, qué raro, porque fíjate,
ese cantante, en esa fecha que tú mencionas, no puede ser porque yo conozco fechas anteriores de grabación de esta canción y sé que tiene que haber fechas anteriores, precisamente eso es lo que quiero saber. Inmediatamente dice, ay, perdóname, me equivoqué. Realmente no fue que él la grabó primero, pero él la hizo muy famosa en el disco tal de 1971. Y yo le digo, ¿tú me puedes decir cuál es la versión de ese disco? Porque yo tengo ese disco y esa canción va a aparecer ahí. Puede ser que sea una versión del Perú o puede ser que sea una versión de Argentina, ¿verdad? Pero la que yo tengo dice, ay, me equivoqué en ese, perdón. En ese disco tampoco aparece eso. Pero es que él fue, bueno, al final no me pudo contestar correctamente la pregunta. Pero solamente lo supe porque ya yo conocía un poco de la temática y le pude cuestionar. Si yo soy un estudiante y no sé nada y llego a decir, mira, aquí está, la primera vez que se graduó esto fue en 1967 y yo no, pues no. Y entonces pues voy a salir un poquito mal en la clase de apreciación musical. La circular no solamente provee estos lineamientos, sino que también provee una serie de ejemplos y particularmente ejemplos que uno pudiera integrar en el sílabo. Me gustaría buscar acá en mi computadora y leerle uno de ellos, ¿no? Para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo lo pueden estar utilizando. Esto sería para el nivel, no hemos llegado al nivel 4 todavía, pero para en el nivel 2, por ejemplo, el ejemplo de un texto para los sílabos. Usted puede integrar en su sílabo. El uso de herramientas de inteligencia artificial está permitido para tareas específicas en un trabajo académico o, por ejemplo, en el trabajo específico para lo cual está estableciendo. Como generar ideas, redactar textos preliminares, recibir retroalimentación y refinar el trabajo. Punto. No obstante, usted debe evaluar y modificar críticamente cualquier contenido generado por la IA, demostrando una comprensión profunda del material. Se requiere para este trabajo incluir una sección indicando cómo se utilizó la IA y cómo se refinaron sus aportes. Eso es una idea que nos da a nosotros un poquito de garra, ¿verdad? Un poquito de herramientas adicionales para nosotros poder ser muy específicos con nuestros estudiantes y decirle, mira, sí, vamos a utilizarla, pero estos son los requisitos para utilizarla. Y si tú no me añades esto, pues el trabajo no está completo, ¿no? El nivel 4, que es el nivel que expande por todo el mundo, por todo, ¿verdad? El uso abierto de la IA sin restricciones. Se permite el empleo de las herramientas siempre que el estudiantado sea transparente sobre su uso y el enfoque educativo del curso respalde esta práctica. Otra vez, hay cursos y hay cursos. Por lo tanto, como nosotros, como los que guiamos a nuestros estudiantes a participar en este proceso de enseñanza y aprendizaje, pues vamos a establecer una serie de límites y si esta es una de las opciones, pues su curso así, para así lo proveerá y entonces se pueden dar unas dinámicas muy interesantes. De hecho, aquí hay muchas investigaciones que se están trabajando ya, que están incluyendo procesos de inteligencia artificial, por un lado, porque los procesos manuales humanos serían sumamente tediosos, lentos y vamos, que uno dice, bueno, si la inteligencia artificial lo hace por mí, ¿por qué yo voy a perder el tiempo? O sea, yo puedo poner una cámara a observar la interacción de estos insectos y no tengo que estar 24/7 yo ahí parado haciendo anotaciones porque
programado y he adiestrado a un asistente, a un agente o a la inteligencia artificial para que haga este proceso por mí. Claro, el análisis de esos datos, ese me toca a mí. Pero, ¿por qué no? ¿No? ¿Verdad? Esos son los niveles que están establecidos. Desde ya, pues como les dije, la recomendación es que usted los mire y los integre a su sílabo desde ya para el semestre que viene o incluso para el verano, ¿verdad? Estamos a tiempo para que los estudiantes sepan de antemano y tratar, todo esto a veces también implica tratar de evitar malos ratos y como dijo tanto la doctora Medina como la procuradora Pacheco, muchas veces el problema está en que nuestros estudiantes no están claros en qué pueden y qué no pueden hacer. Pues para eso también estamos, para decirle, mira, estos son los límites, ¿no? Así que creo que había preguntas, no sé si las vamos a tomar ahora o si se tomaron o se trabajaron durante el proceso. Sí, adelante. Sí. Lo que como tenemos 40 y pico, 50 personas en línea, pues sería bueno que la hicieran en el micrófono. Gracias mucho ver el llamado Noel. Hola, hola. Hace un montón de años, pero talleres que tomé de Excel. Que iba a la integración de Excel cuando nadie acorde. Ajá. Bueno, y me gusta la siguiente dirección. El Departamento de Ciencias Físicas estamos en un proceso de revisión de todos los cursos, no de los controles, de los cursos en sí. Y porque tenemos un catálogo de 30 cursos, ya no me parece excesivo. Entonces, cuando traemos en el asunto de la inteligencia artificial, hay dos grupos. Uno que piensan que deberíamos movernos en la dirección de definir un nivel de uso único para todo el departamento de la inteligencia artificial. Yo particularmente creo que no, pero entonces está la pregunta, está el concepto del prontuario, es un documento de la universidad, está en los catálogos, entonces está el sílabo del profesor. Pero pienso que como hay estas dos instancias, cada profesor que establezca su uso y que a nivel de prontuario hay una expresión genérica que es la que se contiene en la normativa. Pero no sé cuál es el parecer de ustedes. Bueno, el parecer mío es que no tengo ninguna injerencia en los procesos de los decanatos. La circular 8 provee para que los profesores en sus sílabos puedan tomar las decisiones específicas en términos de cómo se va a utilizar la inteligencia académica, tomando en consideración la naturaleza del curso y obviamente la libertad de cátedra de cada cual. Me parece que eso hasta ahora es de esa manera. Claro, si en un proceso de revisión curricular un departamento decide un uso completo de la inteligencia artificial, pues ya entonces eso muy probablemente va a estar reflejado en los prontuarios y sería ya entonces, los profesores tendrían que de alguna manera regirse, ¿verdad? Por eso. Ya esa discusión, pues, de cada departamento como tal, yo ahí no me voy a meter. Pero la circular 8, por un lado, yo digo, tiene un antes y después. En un momento a veces es que no tenemos nada y ahora tenemos algo que podemos utilizar. Y yo, por lo menos, esto es otra vez mi perspectiva, lo veo como un documento vivo. Yo creo que esta circular 8 no va a ser la última. Esto, igual que de la política, no me atreví a decirlo, pero ya me dieron el visto bueno. La política de integridad académica no va a ser un documento último, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto está cambiando y con las tecnologías emergentes nos van a presentar cada vez más retos. Y pues la idea es, para mí, ver esa política, esa certificación 66
fue un bálsamo increíble porque yo hace tiempo decía, es que aquí hace falta algo claro. Primero que nada, no me gustaba lo que había antes, porque hablando coloquialmente, o sea, mi percepción de los procedimientos anteriores era que los profesores nos obligaban a convertirnos en chotas. ¿Sabes? Si yo veía una transgresión de integridad académica, tenía que informarlo inmediatamente. Yo decía, pero ¿por qué yo voy a pasar a un estudiante de segundo año que está crudito en mi materia, que todavía quizás no es su culpa que no le han dado las herramientas, y ya meterlo en un proceso a nivel del departamento? Yo me quiero sentar con el estudiante. Yo quiero decirle, mira, y de hecho, comentaba ahorita con la doctora Medina que cuando yo daba curso de bachillerato, pues me di cuenta que tenía que mi primera clase, mi segunda clase era de integridad académica. Porque me di cuenta que los estudiantes sabían que plagio era una mala palabra, pero no sabían cómo evitar y no sabían cómo citar. Y ahí pues yo le daba mi pequeña clase de cómo hacerlo y después decía, mira, déjame aprovechar y hacer el reconocimiento público. Ahí está Marisol Gutiérrez en la biblioteca, que da curso de cómo citar en APA y es una experta en esa materia. Chequéate cuando salga algo en el Centro para la Excelencia Académica o en el sistema de biblioteca, donde sea, y matricúlate para que aprendas más sobre eso. Pero nada, no sé si alguna de las colegas quiere. No sé si hay alguna pregunta adicional esperando por acá en línea. Hay unos comentarios. ¿Yo no los veo acá o sí? Teams, todavía. No tenemos como seguimos, pero sí, Teams es esto. Cuenta Teams. ¿Dónde está Teams? Pues no está aquí. Esto no lo veo. Mientras tanto, nada, un poco, muchas gracias. Yo creo que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, ¿verdad? Igual que el Internet, que de pronto en aquel momento era algo demasiado novedoso y nos volvió la cabeza loca. Lo mismo ha pasado con la inteligencia artificial. Entendemos y creemos y hemos visto que es una herramienta fabulosa. Así que, ¿por qué, verdad, no integrarla a nuestra academia? Lo importante es que la hagamos de la mejor manera, ¿verdad? Desde la honestidad, sin perder eso que es tan importante que nos distingue. Así que bienvenida sea la inteligencia artificial, ¿verdad? En todos los aspectos de nuestra vida, utilizándola siempre, ¿verdad? De la mejor manera. Me dice por aquí Sara Rosario, es una excelente herramienta, muy clara y específica. Rolando Bruno dice, la inteligencia artificial es como una macro biblioteca interactiva en tiempo real. Al igual que la búsqueda de información en libros, uno debe tener claro qué es lo que va a buscar y cuál será el prompt adecuado que usted va a realizar, al igual que las bibliotecas especializadas. La inteligencia artificial no posee toda la información específica, por ende va aprendiendo de la información que nosotros le brindemos, correcto. Como menciona doctor Donato, la evolución será continua y permanente. Joana Martínez Rosario dice, ChatGPT me ha ayudado a encontrar versiones PDF de libros con más facilidad. Yo creo que sí, que nos ayuda un poco a hacer la vida más fácil. Rolando Bruno, la IA lleva más de 30 años entre nosotros, ¿correcto? Lo que sucede es que ha evolucionado súbitamente y se ha convertido en generativa del texto. Por aquí que se me escogió, se me fue mi asistente. Ok. Exacto. Se ha convertido en generativa del texto conversacional. No veo más nada por acá, pero yo creo que muchas gracias por su participación. Gracias a mis compañeras del consejo. Para mí es un honor, la doctora Pérez, la doctora Gutiérrez, la doctora Medina, el doctor Donato, ¿verdad? También reconocemos el esfuerzo de algunos de los del comité, ¿verdad? Que aunque pueda ser pequeño, ha sido bien significativo. Así es que muchas gracias al CEA por permitirnos, ¿verdad?, este espacio y poder compartir con ustedes esta información tan importante. Así que si no hay más preguntas, nos despedimos y muchas gracias a todos.